Aquella noche de mayo, cuando mi padrastro apareció en la puerta de mi habitación con los ojos brillando como los de un gato en la oscuridad, fue cuando descubrí que el infierno puede existir dentro de nuestra propia casa, bajo el mismo techo que debería protegernos. El dolor de ese momento todavía arde dentro de mí, incluso después de casi 70 años. Antes de comenzar, les pido a todos que le den like a este video y comenten desde donde están viendo este relato de mi vida. Me llamo María Teresa Rodríguez Delgado, tengo 83 años de edad. Los jóvenes me conocen aquí en San Felipe, estado Yaracuy, como la abuela del crochet, la que vende servilletas de colores en la feria de los domingos y siempre tiene un dulce de lechosa guardado para los nietos de los demás. Si miran bien mi cara arrugada, verán a una señora de sonrisa fácil, manos temblorosas por el tiempo y ojos que cargan historias que pocos podrían soportar escuchar hasta el final. Nací en una época en la que la mujer no tenía mucha voz, en un pueblito tan pequeño que ni siquiera aparecía bien en los mapas. Nuestra casa quedaba en la salida del pueblo, casi pegada al camino de tierra que llevaba a la capital. Era una casita sencilla, de madera, con un pequeño porche al frente, una huerta en la parte de atrás y un araguaney enorme que cada septiembre explotaba en flores tan bonitas que la gente venía de lejos solo para verlas y tomarse fotos. Mi padre, Simón, trabajaba en el ferrocarril. Era un hombre bueno, de pocas palabras, que llegaba a casa con olor a humo y óxido impregnado en la ropa. Tengo pocos recuerdos de él. El más vivo es cuando me levantaba sobre sus hombros para que pudiera tocar las flores del araguaney. Yo debía tener unos 5 años en esa época. Su risa era fuerte, sacudía su pecho y nos hacía reír juntos, aunque no supiéramos por qué. Una tarde de enero, cuando el calor rajaba hasta las piedras del patio, 2 hombres del ferrocarril tocaron nuestra puerta. Mamá atendió y yo vi en su rostro que algo se había roto para siempre. Papá se había caído de un vagón, se golpeó la cabeza y ni siquiera llegó con vida al hospital del pueblo vecino. Lo enterraron ese mismo día con el uniforme de la compañía ferroviaria en un ataúd sencillo de madera que la empresa pagó por consideración a sus años de buen servicio. Mamá quedó desorientada, como un pájaro que choca contra un vidrio y queda aturdido, sin saber a dónde volar. Miraba al vacío, respondía con palabras sueltas, olvidaba la comida en el fuego. Yo, con 7 años, y mi hermanito Daniel, de apenas 4, no entendíamos bien el tamaño de ese dolor. Solo sabíamos que papá se había ido al cielo y que ahora éramos solo nosotros 3 contra el mundo. Los meses que siguieron fueron de miseria. El dinerito que la compañía dio como indemnización se acabó pronto. Mamá comenzó a lavar ropa ajena, hacer limpiezas en casas de gente pudiente del pueblo, vender tortas de maíz a la salida de la iglesia los domingos. Aún así, el dinero nunca alcanzaba. Hubo días en los que la cena era solo un atol aguado con sal, y mamá decía que no tenía hambre para que sobrara más para nosotros. Comencé a ayudar como podía. Iba con ella a las casas donde trabajaba, aprendía a limpiar, a cuidar la ropa. Tuve que crecer antes de tiempo. Daniel, pobrecito, vivía con tos, una tos profunda que no se le quitaba con ningún té. El médico del pueblo dijo que era debilidad en los pulmones y recetó un jarabe carísimo que rara vez podíamos comprar. Fue en esa época que don Ramiro entró en nuestras vidas. Era dueño del abasto donde mamá compraba fiado cuando había que comer. Un hombre alto, de unos 40 años, viudo desde hacía tiempo, sin hijos. Empezó ofreciendo un paquete de galletas de más, un puñito extra de arroz. A veces perdonaba parte de la deuda. Con el tiempo, comenzó a aparecer en nuestra casa al final del día, siempre trayendo algo para mí o para Daniel. Mamá, al principio, estaba toda nerviosa, avergonzada, pero pronto se acostumbró a sus visitas. ¿Y cómo no acostumbrarse, si él traía no solo comida, sino también sonrisas a su rostro, que hacía tanto tiempo solo sabía llorar? Es un hombre bueno, María Teresa decía mamá mientras me peinaba antes de dormir. Está cuidando de nosotros sin necesidad. Eso es raro en este mundo. Unos 8 meses después de la muerte de papá, una tarde de domingo después de misa, mamá y don Ramiro se casaron. Fue una ceremonia sencilla, solo con los vecinos más cercanos y algunos amigos de él del abasto. Mamá usó un vestido azul clarito que doña Graciela, nuestra vecina, le prestó. Estaba bonita, con las mejillas sonrojadas de un modo que yo ya ni recordaba. Don Ramiro se mudó a nuestra casa ese mismo día. Trajo una maleta de ropa, un radio a pilas que fue la mayor novedad para nosotros y promesas de días mejores. En la primera semana, arregló el techo que goteaba por todos lados cuando llovía, compró un colchón nuevo para Daniel y para mí, que hasta entonces dormíamos sobre una estera en el suelo, y mató una gallina gorda para el almuerzo del domingo.
Parecía que por fin la suerte se había volteado a nuestro favor. Las cosas marcharon bien durante casi un mes. Mamá sonreía más, tarareaba mientras lavaba la ropa en el lavadero del patio. Daniel recuperó el color en las mejillas. La tos disminuyó gracias al jarabe que ahora podíamos comprar. Yo volví a la escuela que había abandonado para ayudar a mamá en las casas de los demás. Pero entonces, poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron cosas pequeñas. Don Ramiro se quejaba de la comida, decía que le faltaba sal, que su madre cocinaba mucho mejor. Luego comenzó a criticar cómo mamá ordenaba la casa, que todo estaba desarreglado. Pronto llegó el tono de voz elevado, las miradas feas cuando algo no le gustaba. Una noche, llegó tarde, oliendo a aguardiente. Mamá, preocupada, había guardado su cena sobre la estufa de leña para que se mantuviera caliente. Cuando se la sirvió, él miró el plato y lo arrojó al suelo. «Esto es comida de cochino, no de gente», gritó con una voz que yo nunca le había escuchado. Esa noche escuché a mamá llorar bajito en su habitación y ruidos que no entendía. Al día siguiente apareció con un moretón en el brazo. Dijo que se había golpeado con la esquina de la mesa. Fue ahí cuando comenzó nuestro calvario. Don Ramiro se transformó en otro hombre. O tal vez siempre había sido ese hombre, y nosotros no lo habíamos visto. Bebía casi todos los días, gastaba el dinero del abasto en juego y trago. Y cuando llegaba a casa, cualquier tontería era motivo para comenzar los gritos y los golpes. Mamá volvió a perder el color, estaba delgada, con los ojos siempre clavados en el suelo, como si tuviera miedo de mirar al mundo. Para ocultar los moretones que le aparecían en los brazos, en el cuello y a veces en el rostro, inventaba historias de caídas, golpes con muebles, cosas que nadie creía, pero que nadie cuestionaba. En aquel tiempo, nadie se metía en problemas entre marido y mujer. ¿Y yo? ¿Cómo quedé yo en medio de todo eso? Ay, mis queridos, ahí es donde la historia se pone aún más triste. Antes de continuar, quiero agradecerles a quienes están viendo este video. Cuéntenme en los comentarios desde donde lo están viendo. Denme esa fuerza. Cada comentario es un alivio para mi corazón viejito, que aún duele con estos recuerdos. Denle like también y suscríbanse al canal Memorias de la Abuela para seguir esta historia que necesita ser contada. A veces, contar es el único remedio que tenemos para curar heridas antiguas. Como decía, la llegada de Don Ramiro a nuestras vidas lo cambió todo. Mamá, que ya era una mujer sufrida por la pérdida de papá, ahora vivía con un miedo constante, caminando en puntillas dentro de su propia casa. Daniel, mi hermanito, se encogía cada vez que escuchaba los pasos del padrastro acercándose. Y yo, a pesar de mis pocos años, ya entendía que ese hombre no era el protector que necesitábamos. Lo peor comenzó una noche de mayo, como dije al principio. Mamá había ido a ayudar en el parto de la hija de doña Carmen, que vivía al otro lado del pueblo. Dijo que tardaría, que tal vez pasaría la noche allá dependiendo de cómo fuera el trabajo de parto. Don Ramiro llegó más temprano de lo normal, sin olor a trago, lo cual era raro. Hasta parecía de buen humor. Hizo una broma con Daniel, que se rió desconfiado. Después de la cena, que fue extrañamente tranquila, mandó a Daniel a dormir en el cuarto del fondo, donde guardábamos las herramientas y trastos viejos. Ya eres un hombre, hoy duermes separado de tu hermana, le dijo. Daniel, sin entender del todo pero feliz por ser llamado hombre, obedeció sin protestar. Recuerdo haber sentido un escalofrío en el estómago, un presentimiento que no sabía explicar. Fui a nuestro cuarto, ahora solo mío, y me acosté vestida, con miedo de quitarme la ropa en esa casa que ya no parecía nuestra. Fingí que dormía cuando escuché sus pasos en el pasillo. La puerta se abrió despacio, chirriando en esas bisagras viejas que nunca engrasaron. En la oscuridad, solo se veía su silueta parada en la puerta, grande, amenazante. Sentí su olor acercándose, una mezcla de tabaco, sudor y algo que solo mucho después entendí que era deseo. Un deseo sucio, prohibido, que ningún hombre debería sentir por una niña de 8 años. Sé que estás despierta, susurró, sentándose al borde de mi cama. El padrastro vino a darte las buenas noches. Sus manos, ásperas por el trabajo en el abasto, comenzaron a pasar por mi rostro, mi cuello, bajando hacia lugares que me daban vergüenza y miedo. Cerré los ojos con fuerza, rezando todas las oraciones que mamá me había enseñado, implorando que algún santo o ángel viniera a salvarme. Pero ningún ángel vino esa noche, ni en muchas otras noches que siguieron. Si le cuentas a tu madre, nadie te va a creer, decía antes de salir del cuarto, acomodándose la ropa. Y si te cree,
Le voy a decir que fuiste tú la que me provocó, que eres una niña sin vergüenza. Y entonces los voy a echar a todos, a tu madre, a tu hermano enfermo y a ti. Van a vivir bajo un puente, pasando más hambre que nunca. ¿Eso es lo que quieres? Yo tragaba el llanto, el asco, el dolor. Aprendí a salir de mi propio cuerpo durante esas noches en que él venía. Fingía que estaba en otro lugar, jugando bajo el araguaney con papá aún vivo, o nadando en el río con las otras niñas de la escuela. Era como si flotara sobre esa cama, viendo todo sucederle a otra persona, no a mí. En la escuela me volví cada vez más callada, más retraída. La maestra, doña Mercedes, incluso llamó a mamá para conversar, preocupada por mi comportamiento. Era una niña tan viva, tan participativa, le dijo. Ahora parece estar siempre lejos, con la cabeza en las nubes. Mamá escuchó todo en silencio. Prometió hablar conmigo, pero nunca lo hizo. Creo que ella misma estaba demasiado ocupada sobreviviendo a su propio infierno como para notar el mío. Los meses se arrastraban. Cada noche era una lotería. ¿Vendría él? ¿Podría dormir tranquila esta vez? A veces, cuando mamá estaba en casa, se comportaba como un padrastro normal. Otras veces, ni su presencia lo detenía. Inventaba excusas para llamarme al patio, al galpón, o esperaba que ella cayera profundamente dormida, agotada por el trabajo. Comencé a tener problemas que una niña de mi edad no debía tener. Dolores inexplicables, a veces sangrado. No le contaba a nadie. Me moría de vergüenza. Lavaba mi ropa a escondidas, enterraba los trapos manchados en un rincón del patio, lejos de miradas curiosas. Mi única confidente era Lupita, una muñeca de trapo remendada que había sido de mamá cuando pequeña. Por la noche, cuando lograba estar sola, le contaba todo lo que estaba ocurriendo. Lloraba abrazada a ese cuerpito de trapos, el único que parecía entender mi dolor sin juzgarme. El tiempo pasaba y con él mi infancia se esfumaba, engullida por ese secreto demasiado pesado para que una niña lo cargara. En lugar de la niña alegre que un día fui, crecía una niña desconfiada, de mirada baja, que se encogía ante cualquier grito o movimiento brusco. Y mamá, pobrecita, tan atrapada en su propia lucha diaria, en soportar los golpes y puntapiés, en mantener una apariencia de normalidad para que los vecinos no hablaran, no percibía el infierno silencioso que ocurría bajo su propio techo. O quizás, en el fondo, lo sospechaba, pero no quería ver. A veces, la ceguera es el último refugio de los desesperados. Hasta que un día, cuando yo ya tenía casi 10 años y aquel infierno llevaba casi 2, algo sucedió que lo cambió todo. Mamá llegó más temprano del trabajo, no se sentía bien. Don Ramiro no lo esperaba. Estaba en mi cuarto, haciendo lo que siempre hacía, cuando escuchamos la puerta principal abrirse. El pánico en sus ojos en ese momento fue la única satisfacción que tuve en todos esos años de sufrimiento. Por primera vez, vi miedo en ese rostro que solo me había mostrado crueldad. Quédate callada, susurró mientras se abrochaba la ropa apresuradamente. Si hablas, te mato. Pero esa noche, por obra del destino o de los ángeles que por fin decidieron escucharme, mamá vino directo a mi habitación. Tal vez había oído algún ruido, o tal vez simplemente quiso ver si yo estaba bien antes de acostarse. Cuando abrió la puerta y lo vio saliendo de mi lado, arreglándose el cinturón, algo en sus ojos cambió. Fue como si una venda se cayera de golpe. ¿Qué haces en el cuarto de ella?, preguntó mamá con la voz temblorosa y los puños cerrados. Nada, mujer. Solo vine a ver si estaba durmiendo bien, respondió él, tratando de pasar junto a ella. Pero mamá no se apartó. Por primera vez desde que él había entrado en nuestras vidas, no se encogió, no bajó la mirada. María Teresa, me llamó sin apartar los ojos de él. ¿Qué estaba haciendo aquí? Fue como si una represa se rompiera dentro de mí. Todas las palabras que había tragado durante tanto tiempo, todo el miedo, todo el dolor, brotaron de golpe. Entre sollozos y lágrimas, lo conté todo. Absolutamente todo. El rostro de mamá fue cambiando mientras yo hablaba. Vi pasar cosas por sus ojos que nunca había visto antes. Rabia, culpa, horror, asco. Cuando terminé, estaba tan pálida que pensé que se iba a desmayar. Mentira maldita, gritó don Ramiro, avanzando hacia mí. Pero mamá, esa mujer menuda que yo creía que ya no tenía fuerza ni voluntad para luchar, se interpuso entre nosotros. Recibió un empujón que la hizo caer, pero se levantó de nuevo como si una nueva fuerza hubiera nacido dentro de ella. Tócala otra vez y te mato mientras duermes, dijo con una voz que no parecía suya. Era demasiado calma. Demasiado fría.
Fue la primera vez que vi a don Ramiro retroceder. Esa noche, él durmió en la sala, murmurando que estábamos locas, que nadie nos creería, que nos iba a echar a la calle al día siguiente. Mamá trancó la puerta de nuestro cuarto, empujó la cómoda contra ella y se acostó conmigo en la cama, abrazándome como no lo hacía desde hacía años. Perdóname, hija, susurró en la oscuridad, con sus lágrimas mojando mi cabello. Perdóname por no haberte protegido. Pero ahora se acabó. Te lo juro por el alma de tu padre, se acabó. Yo quería creerle. Pero conocía demasiado bien el poder de ese hombre, el miedo que infundía. ¿Y si nos echa, mamá? ¿A dónde vamos a ir? Daniel necesita sus remedios. CHST, dijo ella acariciándome el cabello. Mañana será otro día, y será un día muy diferente. Ya verás. Ahora duerme, mi pequeña. Duerme, que yo estoy aquí vigilando tu sueño. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas, protegida por el abrazo de mi madre. Todavía no lo sabía, pero el día siguiente, de verdad, sería muy diferente. Sería el día en que mamá y yo comenzaríamos nuestra venganza. Una venganza que nadie, y mucho menos don Ramiro, podría imaginar. Aquella noche, después de que mamá descubrió todo, dormí por primera vez en casi 2 años sin ese nudo en el estómago, sin ese miedo que había sido mi compañero constante. Creo que fue el agotamiento de tanto llorar, de finalmente haber dicho lo que tenía atascado en la garganta durante tanto tiempo. Dormí abrazada a mamá, sintiendo su corazón latir fuerte contra mi espalda. Me desperté con los primeros rayos de sol entrando por las rendijas de las tablas del cuarto. Mamá ya estaba de pie, arreglada, con el cabello recogido en un moño firme que solo usaba en días importantes. Tenía una expresión distinta en el rostro, una calma que nunca le había visto antes. No era la calma del miedo de quien baja la cabeza para no recibir otro golpe. Era otra cosa, una calma de quien ha tomado una decisión de la que no va a dar marcha atrás. Levántate, María Teresa dijo bajito. Ve a lavarte y ponte el vestido azul, ese que usas para ir a misa. Hoy es un día importante. Obedecí sin hacer preguntas. En aquellos tiempos, una niña no cuestionaba las órdenes de un adulto, y mucho menos de su madre. Mientras me lavaba con agua fría en el tanque, oía ruidos en la cocina. Mamá parecía estar preparando un desayuno más elaborado que de costumbre. El olor del café fuerte se mezclaba con algo dulce, tal vez un bizcocho o pan de maíz. Cuando llegué a la cocina, me sorprendí. La mesa estaba puesta con el mantel bordado, ese que solo salía en días de visita importante, y había de todo un poco: bizcocho de maíz humeante, queso fresco que la vecina había regalado la semana anterior, hasta unas rebanadas de chorizo frito que yo ni sabía que teníamos en casa. Don Ramiro ya estaba sentado, con cara de desconcierto ante tanta abundancia. ¿Y esto, mujer? ¿De dónde salió tanta comida?, preguntó desconfiado, pero ya llenando su plato. Mamá sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Hoy se cumplen 2 años desde que está con nosotros. Es una fecha especial, ¿no? Merece una comida especial. Él pareció sorprendido, pero pronto se animó con la idea de ser el centro de atención. Comenzó a comer con ganas, hablando con la boca llena, diciendo cuánto había sido de bueno para nosotras su llegada, como no seríamos nada sin él, como debíamos estar agradecidas por su bondad al mantener a una viuda y 2 chiquillos que ni siquiera eran suyos. Daniel, que acababa de despertarse y entró en la cocina frotándose los ojos de sueño, miraba todo con cara de asombro. Mamá le hizo una seña para que se sentara y comiera sin decir nada. Come todo, Ramiro, dijo mamá, llenándole de nuevo el plato. Hice ese bizcocho de maíz como a usted le gusta, bien dulcito. Mientras él comía, noté que mamá apenas tocaba la comida. Tomó un pequeño sorbo de café, desmigajó un trozo de bizcocho en su plato, pero no comió casi nada. Yo tampoco podía comer. El estómago se me apretaba solo con mirarlo al otro lado de la mesa, riendo y presumiendo como si nada hubiera pasado la noche anterior. Después del desayuno, mamá nos mandó a Daniel y a mí al patio para cuidar las gallinas y regar la huerta. Me puse nerviosa. No quería dejarla sola con él, pero ella me aseguró con la mirada que todo estaba bien. Ya a media mañana, don Ramiro empezó a sentirse mal. Primero se quejó de mareos, de un dolor de barriga fuerte. Luego comenzó a sudar frío, a ponerse pálido como papel. Debe haber sido algo que comí, murmuró, corriendo varias veces al cuartito del fondo donde estaba la letrina. Mamá, muy preocupada, preparó un té de hierbabuena bien cargado para él. Esto le va a ayudar a limpiar el estómago, dijo, haciéndolo beber todo. Pero en lugar de mejorar,
fue empeorando. Comenzó a vomitar, a retorcerse del dolor. Creo que hay que llamar al doctor Peña, dijo mamá, con expresión muy afligida. Usted no tiene buena cara. ¿Sabe? Nada de médico. Esto se pasa. Ya me ha pasado antes. Es solo una indisposición, casi gritó. El día entero fue así. Él empeorando poco a poco y mamá fingiendo preocupación, dándole más tés, más remedios caseros que ella misma preparaba en la cocina. Daniel y yo fuimos mantenidos lejos, jugando en el patio, pero yo espiaba por la ventana de vez en cuando y lo veía cada vez más blanco, más débil, empapado en sudor. Cuando llegó la noche, ya no podía ni mantenerse en pie. Mamá lo ayudó a acostarse en su cama, le colocó trapos mojados en la frente para bajarle la fiebre que había empezado. Mañana, si no mejora, voy a llamar al doctor Peña, quiera usted o no, le dijo con firmeza. No puedo dejar que el padre de mis hijos se muera así. Él intentó protestar, pero ya estaba demasiado débil. Quedó acostado, gimiendo bajito, mientras mamá preparaba otro té en la cocina. Esa noche, después de que Daniel se durmió, mamá me llamó al patio. Estaba oscuro. Solo la tenue luz de la luna iluminaba su rostro. Nunca voy a olvidar cómo se veía, como si hubiera envejecido y rejuvenecido al mismo tiempo. Hija, susurró, sujetando mis manos entre las suyas. Necesito contarte algo, pero antes tienes que prometerme que nunca, nunca lo vas a contar. Ni a Daniel cuando crezca, ni a tus hijos si algún día los tienes, ni en tu lecho de muerte. Es un secreto nuestro, solo nuestro. Prometí. Claro que prometí. ¿Qué no prometería yo a esa mujer que por fin me había creído, que por fin se había levantado contra el monstruo que vivía bajo nuestro techo? Tu padrastro no va a mejorar, dijo con la voz tan baja que apenas la escuché. Lo que tiene no se cura con médico. No entendí de inmediato. Era muy niña aún, muy inocente, pese a todo lo que había pasado. ¿Cómo así, mamá? ¿Te acuerdas de la vez que apareció la rata grande en la despensa y se comió todo nuestro maíz? ¿Te acuerdas que usó tu padrastro para matarla? Entonces lo entendí. Había usado veneno para ratas, un polvito blanco parecido al azúcar, que guardaba bien lejos de nuestro alcance. ¿Fuiste tú, mamá? Alcancé a preguntar, con los ojos abiertos como platos, el corazón desbocado. No digas nada, hija, me interrumpió. Cuanto menos sepas, mejor para ti. Solo necesito que entiendas una cosa. Mañana, cuando amanezca, tu padrastro ya no estará con vida. Y vamos a tener que llorar mucho, fingir desesperación. Yo le diré al comisario que él llevaba tiempo quejándose de dolores en el pecho, que seguro fue el corazón. Tú y Daniel no deben decir nada. Solo lloren. ¿Entendiste? Asentí con la cabeza, sin poder hablar. Una parte de mí estaba horrorizada por lo que mamá había hecho o estaba haciendo. Pero otra parte, una parte más oscura que yo no sabía que existía dentro de mí, sentía un alivio tan grande que casi me ahogaba. Se lo merece, hija, continuó mamá, como si leyera mis pensamientos. Por lo que te hizo, por lo que me hizo a mí. Ninguno de nosotros merecía vivir ese infierno. Y no había otra salida. Si huíamos, él nos encontraría. Si lo denunciaba, ¿quién me iba a creer? ¿Contra él, un comerciante respetado del pueblo? Si lo metían preso, un día saldría y vendría a vengarse. No, hija. Algunas malas hierbas hay que arrancarlas de raíz. Volvimos a entrar a la casa. Don Ramiro estaba en la cama, más amarillo que una vela, respirando con dificultad. Mamá me mandó a dormir con Daniel en el cuartito del fondo. Mañana será un día duro, me dijo, besándome la frente. Tendrás que ser fuerte. Y lo fue. Nos despertamos con el grito de mamá desde su habitación. Cuando corrimos allí, ella estaba inclinada sobre el cuerpo ya rígido de don Ramiro, llorando como nunca antes la habíamos visto llorar. Lloraba tan convincente, que incluso yo, que sabía la verdad, dudé por un instante. Los vecinos sacudieron al escuchar el escándalo. Pronto la casa estaba llena de gente. Alguien fue a llamar al comisario, otro al doctor Peña. El médico llegó primero, examinó el cuerpo y declaró que había sido un infarto fulminante. Con la edad que tenía y bebiendo como bebía, era una bomba de tiempo. Pudo haber pasado en cualquier momento, le dijo a mamá, que seguía llorando desconsolada. El entierro fue al día siguiente. Todo el pueblo asistió, más por curiosidad que por respeto. Mamá, toda vestida de negro, no paraba de llorar. Daniel y yo, también vestidos de negro con ropa prestada por los vecinos, nos quedamos calladitos a su lado, sin saber bien cómo actuar. Era un buen hombre, decían los vecinos.
dándole palmaditas en la espalda a mamá. Los cuidó como si fueran sus propios hijos. Si supieran. Si supieran lo que ocurría dentro de aquella casa de tablas cuando se cerraban las puertas, cuando caía la noche. Si supieran de los horrores que esas paredes presenciaron en silencio, de las lágrimas que aquel suelo absorbió, quizás no estarían allí fingiendo respeto por un hombre que no merecía ni una oración. Pero nadie supo. Ni siquiera el comisario, que hizo algunas preguntas de rutina y pronto se convenció de que había sido una muerte natural. Ni el padre de la parroquia, que rezó por su alma como si fuera la de un santo. Ni siquiera Daniel, que era demasiado pequeño para entender lo que pasaba. Después del entierro, volvimos a casa. Ahora otra vez éramos solo los tres. Mamá, en lugar de parecer aliviada, estaba aún más abatida. Esa noche, después de que Daniel se durmió, me llamó para sentarnos en la galería delantera. María Teresa dijo, la voz ronca de tanto llorar de mentira todo el día. ¿Crees que lo que hicimos fue pecado? ¿Un pecado tan grande que nos mande al infierno? Pero él lo merecía, mamá, le respondí, repitiendo lo que ella me había dicho la noche anterior. Por lo que me hizo, por lo que le hizo a usted. Lo merecía. Ella asintió, mirando el cielo estrellado. Tal vez, hija. Pero no nos corresponde a nosotros hacer justicia con nuestras propias manos. Eso es trabajo de Dios. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque a veces no tenemos opción. A veces hacemos lo que tenemos que hacer para proteger a los que amamos. Y yo te amo más que a nada en este mundo. Más que a mi propia alma, que ahora está manchada. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando los grillos, el viento que hacía crujir las hojas del araguaney. Hasta que mamá volvió a hablar, con la voz más firme. Pero ahora tenemos que seguir adelante. Nada de mirar atrás. Lo que está hecho, está hecho. Vamos a trabajar duro, a reconstruir nuestra vida. Solo nosotros tres. Nadie más te va a hacer daño, hija. Nunca más. Te lo prometo por el alma de mi madre. Y así fue. En los meses que siguieron, mamá tomó las riendas del abasto. Los hombres del pueblo pensaban que no iba a poder, que pronto tendría que venderlo todo o buscarse otro marido. Pero ella los sorprendió. Era inteligente, sabía hacer cuentas mejor que muchos hombres con estudios, y pronto el negocio comenzó a prosperar aún más. Daniel mejoró de la tos con los remedios que ahora podíamos comprar regularmente. Yo volví a sonreír, a jugar con las otras niñas de la escuela, a dormir sin pesadillas. Poco a poco, la sombra de don Ramiro fue desapareciendo de nuestra casa, de nuestros corazones. Pero el secreto, ese quedó guardado bajo 7 llaves entre mamá y yo. Un lazo invisible nos unía, más fuerte que cualquier otro. En las noches de tormenta, cuando los truenos hacían temblar las paredes de la casa, yo me aferraba a mamá y le susurraba. Es solo el ruido del cielo. ¿Verdad, mamá? No es él volviendo. ¿Verdad? No, hija, aseguraba ella abrazándome fuerte. Él no va a volver nunca más. Está en un lugar de donde nadie vuelve. Y yo le creía, porque necesitaba creerle. Porque la alternativa era vivir con miedo para siempre. Y ya había tenido demasiado miedo para una niña. Con el tiempo nos fuimos recuperando. Hicimos nuevas amistades, reformamos la casa, hasta compramos una vaca lechera que daba la leche más espesa de toda la región. Mamá se fue poniendo más bonita, más fuerte. El cabello, que había empezado a encanecer por el sufrimiento, volvió a brillar negro. La sonrisa, que había desaparecido por tanto tiempo, reapareció. Algunos hombres del pueblo comenzaron a rondar, interesados en la viuda joven y ahora dueña de un negocio exitoso. Pero mamá mantenía a todos a distancia. Ya tuve suficiente de hombres en esta vida, decía a las vecinas chismosas. Ahora solo quiero cuidar de mis hijos y de mi negocio. Y así lo hizo. Nunca más se casó. Nunca más permitió que otro hombre entrara a nuestra casa ni a nuestras vidas. Éramos solo nosotros tres contra el mundo. Y así estábamos bien. Daniel creció fuerte, se volvió un muchacho guapo que ayudaba en el abasto y soñaba con ser médico algún día. Yo, con el tiempo, fui sanando por dentro. Las heridas que don Ramiro me dejó, tanto visibles como invisibles, fueron cerrando poco a poco. Nunca del todo. Algunas cicatrices uno las carga toda la vida. Pero lo suficiente para seguir adelante, para soñar con un futuro que no fuera solo sobrevivir el presente. Por las noches, a veces, todavía me despertaba empapada en sudor, el corazón a mil, creyendo haber escuchado sus pasos en el pasillo. Me tomaba algunos segundos recordar que ya no estaba allí, que nunca más estaría, que mamá se había encargado de eso a su manera,
con esa fuerza silenciosa que solo entendí muchos años después, cuando yo misma me convertí en madre. Porque el amor de madre, mis queridos, no es solo arrullo y caricias. Es también garras y dientes. Es la capacidad de hacer cualquier cosa, incluso lo impensable, para proteger a su cría. Eso fue lo que aprendí en aquellos días terribles en nuestra casa de tablas, donde las noches eran demasiado largas y los días nunca traían alivio suficiente, hasta que una noche finalmente lo trajo. Los años fueron pasando después de aquella noche que cambió para siempre el rumbo de nuestras vidas. El pueblo creció. El araguaney del patio se hizo aún más majestuoso y nosotros tres seguimos adelante, cargando nuestro secreto como quien lleva una piedra preciosa y peligrosa a la vez, con cuidado, escondida de las miradas ajenas, pero siempre presente. Yo ya tenía 15 años cuando mamá empezó a toser con sangre. Al principio lo disimulaba, se tragaba rápido el pañuelo manchado cuando me veía, decía que solo estaba cansada, que se había mordido la lengua. Pero pronto fue imposible esconderlo. Adelgazó tanto que los vestidos parecían colgar de un gancho. Sus mejillas, antes rosadas de salud, se hundieron, dejando los huesos de su rostro marcados, como una calavera con piel. El doctor Peña, ya anciano pero aún el único médico del pueblo, diagnosticó tuberculosis en estado avanzado. Necesita ir a la capital para tratarse, dijo con esa cara que los médicos ponen cuando la situación es grave pero no quieren asustar. Aquí no tenemos los recursos necesarios. Pero mamá se negó. No puedo dejar el abasto, no puedo dejar a mis hijos, argumentó, terca como siempre. Lo que no decía, pero yo sabía en el fondo del corazón, era que también temía alejarse del pueblo por miedo a que, en su ausencia, el fantasma de lo que habíamos hecho regresara para atormentarnos. Fueron meses difíciles. Mamá, siempre tan fuerte, fue desvaneciéndose poco a poco frente a nosotros. Yo asumí el control de la casa y ayudaba en el negocio. Después de la escuela, Daniel, con 13 años, también hacía su parte. Teníamos empleados, claro, el negocio prosperaba, pero mamá no confiaba en nadie como confiaba en nosotros. Una tarde de abril, cuando comenzaban a caer las primeras lluvias del otoño, mamá me llamó a su cuarto. Estaba acostada, más pálida que las sábanas, los labios casi azules. Me tomó la mano con una fuerza que no imaginaba que aún tenía. María Teresa, dijo, su voz apenas un susurro. Necesito contarte algo antes de irme. No hable así, mamá, respondí, tragándome el llanto. Usted no va a irse a ningún lado. Se va a mejorar. Sonrió. Una sonrisa triste, cargada con el peso del mundo. Las dos sabemos que no, hija. Y está bien. Ya viví bastante, ya los vi crecer. Ya hice todo lo que necesitaba hacer. Esa pausa, esa mirada que se desvaneció por un instante me dijo que estaba pensando en aquella noche, en ese secreto que nos unía y nos separaba del resto del mundo. ¿Qué quiere contarme?, pregunté, queriendo alejar esos pensamientos. Respiró hondo, una respiración entrecortada por esa tos que no daba tregua. Es sobre tu padrastro. Sobre lo que pasó aquella noche. Me congelé. Después de tanto tiempo, era raro hablar de eso abiertamente. Era como un pacto silencioso entre nosotras. El pasado quedó en el pasado, enterrado con él. Ese té que le di, empezó, y yo casi me tapo los oídos. No quería oír los detalles. No quería recordar. No era solo veneno para ratas, hija. En realidad, casi no tenía veneno. Era demasiado débil para matarlo. No entendí. Si no era el veneno, ¿qué lo había matado? La confusión debió haberse reflejado en mi cara, porque mamá continuó, con la voz cada vez más baja. Tenía otro plan. Quería enfermarlo mucho, pero dejarlo vivo. Obligarlo a confesar lo que te hacía frente al comisario, al padre, a quien hiciera falta. Quería echarlo del pueblo con la vergüenza que merecía cargar. Entonces, ¿cómo? Empecé a preguntar, pero las palabras murieron en mi boca cuando la comprensión empezó a formarse. Fue el doctor Peña, susurró mamá. Cuando él llegó aquella mañana, me llevó a un lado. Dijo que vio las marcas en tu cuerpo, las señales, la evidencia de lo que te había pasado. Sentí el rostro arder de vergüenza. Nunca había imaginado que alguien más supiera, y mucho menos el viejo médico del pueblo. Pero claro, él era médico. Sabía identificar los signos. Me preguntó cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Cuando le conté, se puso lívido de rabia. Parecía otro hombre, no el abuelito tranquilo que todos conocíamos. ¿Y apenas ahora actúas?, me preguntó. Le expliqué que recién me había enterado, que ya había comenzado a envenenarlo, pero que tomaría tiempo,
que quería hacerlo sufrir lentamente. Mamá hizo una pausa. La respiración se le hacía cada vez más difícil. Le mojé los labios con agua. Esperé a que se recuperara un poco. El doctor examinó a tu padrastro. Estaba semi-inconsciente, pero vivo. Fuerte como un toro, a pesar del veneno. Este hombre se va a recuperar, me dijo. Y cuando lo haga, va a hacer cosas peores con tu hija. Conozco el tipo. Entonces sacó una jeringa de su maletín, la llenó con algo que no me dejó ver. Sal del cuarto por 5 minutos, me ordenó. Cuando regreses, ya habrás sufrido un infarto. Eso es lo que pondré en el certificado. Me quedé sin palabras. Todos esos años creyendo que había sido mamá, que ella había cargado con ese peso terrible por mi causa, y ahora descubría que había sido el doctor Peña. El hombre que todos respetaban en el pueblo, que iba a misa todos los domingos, que nunca había alzado la voz a nadie. ¿Por qué me dejó pensar que fue usted, mamá? Pregunté, mientras las lágrimas me corrían libres por el rostro. Porque era mejor así, respondió, apretando mi mano con lo que parecían ser sus últimas fuerzas. Era una carga que yo podía llevar. Y el doctor, él tenía una familia, una reputación. Si alguien sospechaba, si alguien decía algo, él lo hizo por ti, hija. Por ti, y por todas las niñas que tu padrastro podría haber lastimado en el futuro. ¿Y el doctor, nunca dijo nada todos estos años? Nunca, confirmó mamá. Ni cuando fui a verlo por la tuberculosis. Fingió que nada había pasado. Creo que para él fue un acto de justicia. Algo que necesitaba hacer una vez en la vida, y después olvidar. Nos quedamos en silencio un largo rato. El único sonido era su respiración entrecortada y la lluvia cayendo sobre el techo, ese sonido que siempre me hacía recordar la noche en que todo comenzó. ¿Por qué me lo cuenta ahora, mamá? Pregunté finalmente. Porque no quiero morir llevando esta mentira. Y porque quiero que entiendas una cosa, hija. El mundo está lleno de monstruos como tu padrastro, pero también está lleno de personas buenas, dispuestas a hacer lo correcto. Como el doctor Peña. Solo hay que tener el valor de pedir ayuda cuando uno la necesita. Esa noche, mamá empeoró. La fiebre subió tanto que deliraba, llamaba a mi papá, a veces incluso al nombre de mi padrastro, como si estuviera reviviendo viejas peleas. Llamamos al doctor Peña, pero poco pudo hacer, salvo darle morfina para aliviar el dolor. Lo miré con otros ojos esa noche. Ya no era solo el médico del pueblo, el abuelito amable que regalaba caramelos a los niños después de la consulta. Era el hombre que había vengado mi honor, que había puesto fin a mi pesadilla, que había hecho lo que la ley no habría tenido el coraje de hacer. Mamá murió al amanecer, sujetando mi mano y la de Daniel. Sus últimas palabras fueron un pedido de perdón. No por la muerte de mi padrastro, sino por no haberme protegido antes, por no haber visto las señales cuando estaban frente a ella. El entierro fue grande. Todo el pueblo acudió. Mamá era respetada, querida. La comerciante honesta que había criado a 2 hijos sola tras la trágica muerte del marido. Nadie, excepto yo, y el doctor Peña, sabía toda la verdad sobre quién había sido realmente. Una mujer que había fallado al proteger a su hija, sí, pero que había hecho todo lo posible por corregir su error. Después del entierro, el doctor Peña me llamó aparte. Parecía aún más viejo que la noche anterior, como si la muerte de mamá le hubiera quitado años de vida. Tu madre te lo contó, ¿verdad? Me preguntó sin rodeos. Asentí, incapaz de mirarlo a los ojos. No te sientas mal por ella, niña, dijo, con la voz cansada. Fue una buena mujer, que hizo lo mejor que pudo. Y en cuanto a mí, ya estoy viejo. Si Dios quiere pedirme cuentas por aquella noche, que lo haga. No me arrepiento. Gracias, fue lo único que logré decir. Él asintió una sola vez, solemnemente, y se alejó. Fue la última vez que hablamos de aquello. Con la muerte de mamá, todo volvió a cambiar. Yo tenía 15 años, Daniel 13. Éramos huérfanos. Pero la ley decía que éramos demasiado jóvenes para cuidar de nosotros mismos, y mucho menos de un negocio. El juez de la comarca vecina determinó que debíamos irnos a vivir con una tía lejana en otro pueblo, y que el abasto debía ser vendido. El dinero quedaría guardado hasta que cumpliéramos 21 años. Fue como perderlo todo por segunda vez. Primero a papá, luego a mamá, y ahora nuestra casa, nuestro sustento, nuestra historia en la ciudad donde habíamos crecido. Pero yo ya no era aquella niña asustada que se escondía debajo de la cama. Había aprendido con mamá a luchar por lo que era mío. La víspera de nuestra partida, fui a visitar al doctor Peña en su casa.
Me recibió en la galería, sorprendido de verme tan tarde. Doctor, comencé, con la voz más firme de lo que esperaba. Usted ayudó a mi familia una vez cuando más lo necesitábamos. Ahora necesito su ayuda de nuevo. Le expliqué mi plan. Queríamos quedarnos en el pueblo. Yo cuidaría del abasto con la ayuda de los empleados más confiables. Daniel seguiría en la escuela. Solo necesitábamos que él, como figura respetada en la comunidad, intercediera ante el juez y garantizara que éramos capaces, que no necesitábamos tutela de parientes que ni conocíamos. El doctor Peña me observó largo rato, con sus ojos azules deslavados por el tiempo, como si me estuviera viendo por primera vez. Tienes la fuerza de tu madre, dijo finalmente. Y la inteligencia también, por lo que veo. Está bien. No tienen que irse. Este pueblo es su hogar. Ese abasto es su legado. Al día siguiente, fue personalmente a hablar con el juez. No sé exactamente qué le dijo, pero funcionó. El juez, un hombre rechoncho y con cara de pocos amigos, aceptó dejarnos quedar, con la condición de que el doctor Peña actuara como una especie de tutor no oficial, asegurándose de que cumplíamos nuestras obligaciones escolares y que el negocio no quebrara. Y así comenzó el tercer capítulo de mi vida. Ya no era la niña inocente que vivía con sus padres, ni la víctima silenciosa de los abusos del padrastro. Era una joven mujer, prácticamente madre de mi hermano menor, dueña de un abasto que ahora dependía de mis decisiones. Fue difícil al principio. Algunos proveedores no querían tratar conmigo por ser mujer y tan joven. Algunos clientes antiguos desconfiaban de que supiera calcular precios correctamente. Pero ante cada obstáculo, oía la voz de mamá en mi cabeza. Sé fuerte, hija. Demuestra de que estás hecha. Con el tiempo, fui ganando el respeto que mi trabajo merecía. El abasto no solo sobrevivió, sino que prosperó bajo mi administración. Instalé la primera caja registradora del pueblo. Ampliamos el inventario. Incluso comenzamos a abastecer a pueblos vecinos. Daniel, siguiendo los pasos de mamá, tenía un talento natural para los números y para tratar con la gente. Y el doctor Peña, fiel a su promesa, nos apoyó en todo. Venía a cenar con nosotros al menos una vez por semana. Preguntaba por la escuela, por el negocio. Daba consejos cuando los pedíamos y respetaba nuestro espacio cuando no lo hacíamos. Se convirtió en la figura paterna que nunca tuve de verdad. Ni con mi padre biológico, al que apenas recordaba, ni con el monstruo que fue mi padrastro. Era gentil, como su apellido sugería, pero firme cuando era necesario. Y sobre aquella noche, sobre lo que había hecho por nosotras, nunca volvimos a hablar. Era como si hubiera sido un sueño, o una pesadilla de otra vida. En el pueblo, las lenguas más afiladas murmuraban sobre nuestra cercanía. Tan viejo. Y ella tan joven, decían algunas comadres envidiosas. ¿Será que hay algo más? Pero la mayoría sabía que era una relación de respeto mutuo. Casi como de abuelo y nieta. Y aunque no lo fuera, después de todo lo que había vivido, había aprendido a no darle importancia a las habladurías de gente desocupada. Los años siguieron su curso. Daniel terminó la escuela con honores y consiguió una beca para estudiar medicina en la capital, cumpliendo aquel sueño que nunca había abandonado desde niño. Yo me quedé cuidando del abasto, de la casa, de mi vida, que finalmente parecía haber encontrado algo de paz. A veces, en las noches más silenciosas, cuando la lluvia golpeaba el tejado, aún pensaba en él, en el monstruo que fue mi padrastro. No con miedo, ya no. Sino con una especie de tristeza distante por todo lo que me había robado, la infancia, la inocencia, la confianza en los demás. Pensaba también en mamá. En su fuerza silenciosa. En su amor feroz. Un amor que fue capaz de hacer cualquier cosa por protegerme, incluso cuando ya era tarde. Y pensaba en el doctor Peña. En aquel acto de justicia que nadie sabría jamás, salvo nosotros dos. En aquella jeringa que puso fin a mi pesadilla, y dio comienzo a una nueva vida para mí. Fue así como aprendí que el mundo no es blanco y negro. Que incluso las personas más improbables pueden esconder secretos terribles, o actos de valentía inconcebibles. Y que a veces, solo a veces, la justicia llega de las manos más inesperadas. Cuando cumplí 21 años, muchas cosas ya habían cambiado en mi vida y en el pueblo donde crecí. El abasto se había convertido en una gran tienda, con 2 empleadas que me ayudaban y un joven repartidor que llevaba los pedidos a las casas más alejadas. El doctor Peña, nuestro protector silencioso, se había jubilado debido a la edad. Ya pasaba de los 70, pero aún atendía a algunos pacientes antiguos en su casa. Daniel estaba en su tercer año de medicina en la capital.
Venía en vacaciones con muchas historias de la ciudad grande, de los profesores, de los libros que estudiaba. La vida transcurría con tranquilidad, con un equilibrio que yo nunca había conocido antes. Por las noches, sentada en la galería del frente con una taza de té, mirando las estrellas que punteaban el cielo oscuro, a veces me sorprendía pensando en lo afortunada que había sido. Después de todo lo que pasé, estaba entera, fuerte, con un negocio propio, respetada en el pueblo, sin depender de ningún hombre. ¿Cuántas mujeres de mi edad podían decir lo mismo en 1940? Fue en una de esas noches de contemplación que escuché golpes en la puerta principal. Era tarde, casi las 10, hora a la que casi nunca venía nadie. Pensé que podía ser una emergencia. Tal vez un cliente necesitando algún remedio para un niño con fiebre, o querosén para una lámpara que se había apagado. Cuando abrí la puerta, me encontré con un rostro que no veía desde hacía casi 10 años. Teodoro, el hijo mayor de don Ramiro. Es difícil explicar lo que sentí en ese momento. Fue como si el tiempo retrocediera de golpe. Como si todos los fantasmas que creía haber enterrado resurgieran de una sola vez. Me quedé paralizada, la mano aún en la manija, incapaz de hablar o moverme. Usted debe ser María Teresa, dijo, quitándose el sombrero en un gesto que pretendía ser educado, pero que no concordaba con su mirada dura, calculadora. La hija de doña Elena, la que se casó con mi papá. Tragué saliva, finalmente encontrando mi voz. Sí, soy yo. ¿Qué desea? Sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos, y que se parecía tanto a la de su padre, que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Puedo entrar? La conversación será larga. Algo dentro de mí me decía que no lo dejara entrar, que lo mandara a irse, que cerrara la puerta y fingiera que nunca había aparecido. Pero también sabía que tarde o temprano tendríamos esa conversación. Mejor que fuera en mis términos. En mi casa. Donde yo me sintiera segura. Pase, dije, dejando la puerta abierta y regresando a la sala, asegurándome de quedar siempre cerca de la salida, con espacio suficiente entre nosotros. Teodoro entró, mirando a su alrededor con curiosidad, evaluando la casa que antes había sido de su padre y que ahora estaba transformada por mi gusto. Había repintado las paredes, cambiado los muebles viejos por otros más bonitos, colgado cortinas nuevas en las ventanas. Nada recordaba el tiempo en que don Ramiro vivía allí. Y eso era intencional. Bonita casa, comentó, sentándose en el sillón sin ser invitado, colocando el sombrero sobre las rodillas. Bonito negocio también. Pasé por allá esta mañana, pero no te vi. Me impresionó el tamaño, la cantidad de mercancía. Mi padre dejó un buen legado para ustedes. Crucé los brazos, aún de pie. Su padre no dejó nada. El abasto era pequeño cuando él murió. Apenas alcanzaba para pagar las cuentas. Fue mi madre quien lo hizo crecer, y luego yo. Con nuestro trabajo. Con nuestro sudor. Él esbozó una media sonrisa, como si le divirtiera mi indignación. Claro, claro. No vine a discutir eso. Vine porque me enteré hace poco de que mi padre murió hace ya 10 años. Estuve fuera del estado mucho tiempo, en Caracas. Volví hace poco. ¿Y qué quiere de mí? Suspiró, como si yo estuviera haciendo innecesariamente difícil una conversación simple. Como hijo legítimo de él, quiero saber exactamente cómo murió. Los detalles. Y también si dejó dinero, alguna herencia. Sentí el frío correr por mis venas. Teodoro no había venido por casualidad. Alguien le había dicho algo. Había rumores, sospechas, o quizás era solo la codicia. El interés de sacarle algo a una mujer sola que había levantado un negocio próspero. Su padre murió de un infarto, respondí, manteniendo la voz firme. El doctor Peña firmó el certificado. Fue repentino. Y no dejó dinero. Lo poco que tenía apenas alcanzó para el entierro. Teodoro me estudió durante unos segundos. Sus ojos, entrecerrados, parecían intentar leer la verdad detrás de mis palabras. Un infarto. Curioso. Mi padre tenía el corazón fuerte como un toro. Nunca tuvo problemas. Y por lo que supe, el abasto ya daba ganancias en esa época. Las personas mueren, señor Teodoro. A veces de repente, sin previo aviso. Su padre bebía mucho, vivía estresado. Y el negocio daba tan poco que apenas alcanzaba para vivir. Si quiere más detalles, puede hablar con el doctor Peña. Él atendió a su padre en los últimos momentos. Se levantó, colocándose el sombrero de nuevo. Lo haré. Y hablaré también con otras personas. ¿Sabe, señorita? Cuando un hombre muere de repente,
dejando a una viuda joven y bonita como su madre. La gente habla. Y he escuchado cosas muy interesantes desde que llegué. Mi corazón se aceleró, pero mantuve el rostro impasible. Lo que usted escuchó fueron chismes de gente que no tiene que hacer. Mi madre fue una mujer decente, que sufrió mucho con la muerte de su esposo. Tanto, que enfermó y murió poco tiempo después. Ah, también murió, dijo, levantando las cejas con una sorpresa que no parecía genuina. ¡Qué lástima! Me habría gustado conversar con ella también. Si no tiene más nada que decir, ya es tarde, afirmé, señalando la puerta. Caminó lentamente hacia la salida, pero antes de irse se volvió una última vez. No hemos terminado esta conversación, doña María Teresa. Estoy seguro de que usted sabe mucho más de lo que dice. Y voy a descubrir la verdad sobre la muerte de mi padre, aunque tenga que revolver todo este pueblo. Cuando se fue, cerré la puerta con manos temblorosas y me dejé caer al suelo, el corazón martillando en el pecho. Después de tantos años, el pasado venía a buscarme, con la cara de aquel hombre que tenía los mismos ojos fríos de su padre, y la misma sonrisa cruel. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, repasando cada palabra, cada gesto, cada amenaza que Teodoro había lanzado. Su presencia me revolvió todo lo que creía haber enterrado hacía tanto tiempo. El miedo, la incertidumbre, la culpa. Y, sobre todo, la certeza de que el pasado nunca desaparece del todo. Solo se esconde, hasta que alguien decide sacarlo a la luz. Al amanecer, fui a visitar al doctor Peña. Aunque ya estaba muy mayor y caminaba con dificultad, aún vivía solo en su casa de siempre, con las ventanas llenas de plantas y los libros de medicina apilados por todas partes. Me recibió con una sonrisa apagada. Lo vi salir anoche, dijo, antes de que yo dijera nada. Sabía que vendrías. Nos sentamos en su galería, como tantas veces antes. Vino Teodoro, dije. El hijo de Ramiro. Dice que quiere saber cómo murió su padre. Está haciendo preguntas, removiendo todo. El doctor asintió lentamente. Ese hombre siempre fue igual a su padre. Frío, ambicioso y peligroso. Tengo miedo, doctor, confesé, bajando la mirada. ¿Y si descubre algo? ¿Y si encuentra a alguien que sospechó? ¿Y si usted? ¿Qué? Me interrumpió. ¿Qué si yo hablo? Levantó la barbilla con dignidad. Yo estoy viejo, María Teresa. No tengo familia, no tengo a quien rendir cuentas. Si él quiere buscar culpables, que venga por mí. Fui yo quien tomó la decisión esa noche. Tú y tu madre solo querían sobrevivir. Yo fui el ejecutor. Sentí las lágrimas subir a mis ojos, pero las contuve. ¿Y si intenta arruinar mi vida? ¿Destruir lo que construimos? El doctor me miró con firmeza. Escucha bien, hija. Si ese hombre intenta ensuciar tu nombre, yo mismo iré al juzgado y lo enfrentaré. Lo haré en público. Confesaré todo si hace falta. Pero tú no vas a cargar con eso. No más. Esa fue la promesa que le hice a tu madre. Y pienso cumplirla hasta el último día de mi vida. Lo abracé. Por primera vez desde la muerte de mamá, lo abracé con fuerza, como a un abuelo de verdad. Y en ese momento, supe que no estaba sola. Que incluso si el pasado regresaba con todo su peso, yo tenía con quien contar. Pero también supe que no podía quedarme esperando a que Teodoro encontrara algo. Tenía que actuar antes que él. Así que esa misma tarde, fui a ver al comisario del pueblo. Era un hombre joven, nuevo, que no conocía los detalles de aquella época. Le conté, entre verdades y medias verdades, que el hijo del fallecido don Ramiro había llegado con intenciones de reclamar tierras, inventar historias, causar conflictos. Que yo temía por la seguridad del negocio. Y que si algo me sucedía a mí, o a mi hermano, él debía ser considerado el principal sospechoso. El comisario anotó todo en su cuaderno, con cara de pocos amigos. No se preocupe, doña María Teresa. Voy a llamar a ese hombre aquí. Voy a dejarle claro que no queremos problemas en este pueblo. Aquí la conocemos a usted. Sabemos de su trabajo, de su reputación. No tiene que temer. Me fui más tranquila. Pero aún no del todo. La amenaza seguía latente, como una nube cargada que aún no había descargado su tormenta. Pasaron algunos días sin noticias de Teodoro. El comisario me aseguró que había sido advertido y que había prometido no molestar más. Pero yo sabía que era solo cuestión de tiempo. Ese tipo de hombre no se da por vencido tan fácil. Y menos cuando huele que hay algo escondido. Una tarde, mientras revisaba el almacén del abasto,
encontré una carta deslizada por debajo de la puerta trasera. No tenía sobre ni remitente. Estaba doblada cuidadosamente. Al abrirla, leí con el corazón latiendo fuerte. Sé que no fue un infarto. Las personas del pueblo hablan más de lo que usted cree. Voy a descubrirlo todo. Y si no quiere que lo haga público, nos veremos mañana al anochecer, en el viejo puente del río. Vaya sola. No tenía firma, pero no necesitaba una. Era Teodoro. Y era una trampa. Durante unos minutos, me paralicé. Volví a esa sensación que conocía tan bien desde niña, el miedo que se instala en el estómago, como una piedra. La urgencia de huir, o de enfrentar. Respiré hondo. Me obligué a pensar como mamá pensaría. Fuerte. Fría. Calculadora. ¿Qué haría ella? La respuesta vino con tanta claridad que me puse de pie de inmediato. Fui hasta la casa del doctor Peña. Tengo que ir, doctor, le dije sin rodeos. Quiere un encuentro. En el viejo puente. Mañana al anochecer. ¿Estás loca? Respondió él, levantándose de su sillón con dificultad. No puedes ir sola. Es peligroso. Ese hombre es inestable. Puede hacer cualquier cosa. Y por eso necesito ir. Pero no estaré sola, añadí, mirándolo fijo. Usted va a estar cerca. Y el comisario también. Esa noche, planeamos todo. Hablé con el comisario y le mostré la carta. Al principio quiso prohibirme ir, pero entendió que esta podía ser la única manera de terminar con todo. Propuso llevar 2 agentes encubiertos para quedarse en las cercanías del puente, listos para intervenir si algo sucedía. Llegó el día. El cielo estaba gris, cargado, como si el universo supiera que algo estaba por resolverse. Al anochecer, salí sola, como decía la carta. Caminé hasta el viejo puente de madera que cruzaba el río seco al norte del pueblo. Llevaba un abrigo y un pequeño bolso en el que, por si acaso, había escondido una navaja. Teodoro ya estaba allí, apoyado en la baranda, fumando, con la misma arrogancia de su padre. Me vio acercarme y sonrió, como si todo aquello fuera un juego. Sabía que vendrías. Las mujeres como tú no aguantan la presión. Aquí estoy. Diga lo que tenga que decir, respondí, sin dejarme intimidar. No necesito pruebas para arruinarla. Basta con plantar la semilla de la duda. Con decirle a la gente que su madre envenenó a mi padre. Que usted lo ayudó. Que todo ese abasto fue construido sobre la muerte de un hombre bueno. ¿Y qué quiere a cambio? Interrumpí, cansada de sus rodeos. Sonrió de lado. Dinero. Una parte del negocio. Digamos, un 20% de las ganancias mensuales. Eso me basta para quedarme callado. Me quedé mirándolo. Durante un segundo, pensé en cómo sería mi vida si aceptaba. Tranquila. Sin amenazas. Pero también llena de miedo. De sometimiento. Y eso, jamás. No. ¿No? Repitió, sorprendido. No le voy a dar un centavo. Y si quiere inventar mentiras, hágalo. Pero no está solo aquí. El comisario está escuchando cada palabra. Y si insiste, mañana mismo iré a la justicia y contaré todo. La verdad. Con pruebas, testigos y todo lo que tenga. En ese momento, salieron de entre los árboles 2 hombres armados, uno de ellos era el comisario. El otro, uno de sus agentes. Está arrestado por intento de extorsión y amenazas, señor Teodoro, dijo el comisario, mostrándole las esposas. Esto es una trampa. Gritó. Ella mató a mi padre. Ella y su madre. Y ahora va a tener que probarlo en los tribunales, respondió el comisario con calma. Y con pruebas. Porque lo que usted acaba de hacer, eso sí tiene castigo inmediato. Teodoro fue llevado a la comisaría. Nunca más regresó al pueblo. Desde aquela noite no ve lo ponte, nunca máis ouví falar de Teodoro. Soube depois que foi levado a capital, onde respondeu por tentativa de extorsao. Sen probas concretas, nao ficou preso por moito tempo, mas tamén nao teve coragem de voltar á cidade onde todos sabían que tinha sido desmascarado. E iu segui con mina vida. Daniel se formou en medicina, como Sonella, e voltou para San Felipe anos depois, abrindo unha pequeña clínica que hoxe atende gente de toda a rexiao. Casouse, teve filos. Sou madrina do maíz velo, que me chama de abuelita do abasto. Iu nunca me casei. Algúns dicem que foi por medo. Outros dicem que fiquei amarga. Mas a verdade é que nunca encontrei alguén que me fixese sentir segura, como me facía sentir o abraco de mina mae, ou a protecao silenciosa do doutor Peña. Aliás,
Ele partiu a alguns anos. Morreu dormindo, como me leve sorriso no rosto. Seu enterró, estive lá, segurando su ama hoja fría pela última vez, e susurrei. Gracias por todo. Nunca vou esquecer o que fez por nós. A cidade mudou. As pessoas mudaram. Mas o abasto segue lá. Agora he tocado por meus sobrinos, que modernizaram tudo, colocaram caixa eletrónica, vendem pela internet, aceitam cartão de crédito. Mas na entrada, ainda está pendurado o mesmo quadro como a foto de minha mãe, sorrindo como vestido azul claro que usou no dia do casamento como aquele homem. Sempre que alguém pergunta, eu digo. Essa mulher salvou minha vida 2 vezes. E, na segunda vez, salvou também minha alma. Hoje, com meus 83 anos, gosto de me sentar na mesma galeria onde o dia minha mãe me prometeu que tudo ia passar. E passou. Demorou. Doeu. Marcou para sempre. Mas passou. E se você chegou até aqui, escutando esta história, saiba, não importa o tamanho do seu sofrimento, nem o peso do seu passado, sempre existe uma saída. Sempre existe alguém disposto a ouvir, a ajudar, a lutar ao seu lado. E se você não encontrou essa pessoa ainda, seja você essa pessoa. Porque, às vezes, o mundo precisa mais de gente corajosa do que de gente perfeita. Gracias por me ouvir, por me permitir contar essa história que ficou guardada tanto tempo dentro do meu peito. E nunca se esqueça, nenhuma dor é grande demais que o amor de uma mãe ou de quem decide nos amar como mãe não possa transformar. De Coracao para Coracao. María Teresa Rodríguez Delgado. San Felipe, Venezuela. Ah, mi amor, si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si sentiste que te abrazó, te inspiró o te dio fuerzas, ¿me haces un favorcito a esta abuelita? Sígueme. Sigue esta página para que podamos seguir encontrándonos por aquí. Hay muchas historias bonitas, muchas lecciones de vida y muchísimo amor para compartir. Y oye, compártela también con quien necesite escuchar que nunca es tarde para volver a empezar. Va a ser una alegría tenerte cerquita. De corazón a corazón. Tu abuela.